afuera. Lo contamos entre nosotras sin pena. Ríe, desahógate y suéltalo ya, porque entre amigas todo se arregla. Esto es Amigas sin Reglas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Amigas sin Reglas. Hoy dijimos, ¿qué tal si lo hacemos de manera virtual? Como es la tendencia en este momento. Entonces, este es nuestro primer podcast, nuestro primer programa de televisión que lo hacemos de manera virtual. No estoy con Adrianita aquí face to face, sino que lo estamos haciendo a través de las pantallas, pero esto es Amigas sin Reglas, que para nosotras, las amigas sin reglas, esto de la virtualidad, todavía no nos acostumbramos del todo, llegó para quedarse con nosotros. Bueno, vas a hablar primero Adriana y después hablamos un poquitico de lo que significa la virtualidad para nosotros. Adri, ¿qué tal? Bienvenidas a Amigas sin Reglas. ¿Me extrañas de ver, para vernos, olernos? Sí, Mabelita, la verdad que sí, tú sabes que nosotras somos de abrazarnos, de estar cerquita, del contacto, pero como tú dices, también esta es una opción, una forma, una posibilidad de encontrarnos a través de la virtualidad con nuestras invitadas, invitados especiales. Y bueno, hoy dijimos, ¿por qué no hacerlo de esta manera? Que lo importante acá, y lo sabes tú, es el contenido de Amigas sin Reglas, que es absolutamente maravilloso. Así es, mi Adri. Pero hablemos un poco de la virtualidad. Adriana y yo pues somos contemporáneas. Adriana es mayor que yo unos días, pero nos tocó el colegio sin internet. A nosotros nos tocaba ir a la biblioteca de la ciudad, del pueblo, de lo que fuera. Mabelita, nos tocó escribir nuestras primeras notas periodísticas a mano. A Claro, mano. Nos revisaban las notas, era escritas a mano, o sea que nos tocó todo ese proceso. Sí, y ahora mire cómo va el mundo. Uno dice, ¿cómo yo pude haber estudiado sin internet, sin Google, sin ChatGPT, sin la inteligencia artificial? Muy tenaz. Pero bueno, estamos sin reglas y esto es Amigas sin Reglas. Hoy Así es, vamos a Mabelita. hablar de un tema que nos encanta y tiene que ver con la salud oral después de los 40 años. Y para ello hemos invitado a una chica que no tiene los 40 años, pero es una odontóloga muy reconocida acá en Colombia. Se trata de Daniela Gaviria Rúa. Doctora, odontóloga, ¿qué tal? Bienvenida a Amigas sin Reglas. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, por permitirme estar acá. Tal como tú lo dices, todavía no he llegado a esa etapa, pero sí es algo que me preocupa, es algo que me interesa mucho y sobre todo es algo que veo todo el tiempo en mi consulta y me encanta guiar a las mujeres en este proceso donde su cuerpo también empieza a sufrir tantos cambios. Claro, porque es que hablamos de la menopausia y muchas personas piensan que solamente les da calores o dolor en las articulaciones. Pero uno de los síntomas importantes de la menopausia tiene que ver también con el sangrado en las encías. Sí, ¿Por qué sucede claro que esto? sí. Sí, mira, poco se habla realmente de cómo cambian o cómo empieza a cambiar la boca cuando nosotros empezamos a entrar en esa etapa. Resulta que los cambios hormonales finalmente nos afectan a nosotras todo el tiempo, incluso no solamente pues como digamos en la menopausia, sino cuando nos va a llegar el periodo, cuando estamos muy estresados, entonces no es la excepción. Hay una disminución de estrógenos que hace que hayan un montón de cambios en la boca que nosotros no podemos normalizar. Como tú lo dices, está el sangrado de las encías, que es uno de los más frecuentes. Está la sensación de tener como la boca seca, hay una disminución de saliva en la boca y esto es súper importante porque la saliva actúa como un protector en la boca. Entonces, cuando la saliva disminuye, obviamente puede ser más factible que estemos expuestos a caries, a enfermedad periodontal, que es una enfermedad de los tejidos que sostienen los dientes en la boca. Muchas mujeres pueden experimentar incluso que los dientecitos empiezan a aflojar, aumenta o puede aumentar el mal aliento. Entonces, todos estos cambios que nosotros empecemos a notar en esta etapa, no los podemos pasar por alto, no los podemos normalizar, tampoco podemos decir simplemente sí, es que es porque ya estoy un poquito mayor,
sino que es muy importante tener en cuenta que son cosas que se pueden prevenir y que debemos estar atentas a ella, hacer unos chequeos periódicos para también ir verificando que todo vaya bien. Doctora Daniela, hablemos de un tema también esencial y fundamental, y es la pérdida de hueso. Se da frecuentemente o se escucha con frecuencia que las personas dicen, ya tengo afectación del hueso en esta etapa de la vida. ¿Qué tan frecuente es y qué hay que hacer ya cuando una persona está, digamos, en una situación compleja con pérdida de hueso en la encía? Bueno, mira, a nosotros nos hablan de osteoporosis o de pérdida de hueso y siempre pensamos es en las manos, en la columna, pero no nos damos cuenta que en la boca también es muy importante. Resulta que lo que nosotros vemos clínicamente son los dientes, o sea, lo que nosotros alcanzamos a ver son los dientes, pero los dientes tienen una raíz y esa raíz está metida dentro del hueso. Cuando nosotros empezamos a tener pérdida de hueso, ¿qué puede pasar? Que ese huesito se nos empiece a infectar, que las encías también nos empiecen a sangrar, los dientes se nos van a empezar a aflojar y podemos empezar a perder piezas dentales. Lo más importante en este caso, pensaría yo, sigue siendo la prevención. A mí me parece súper importante, independientemente incluso de la edad, que haya una odontología preventiva, que estemos consultando cada 6 meses el odontólogo para ir mirando que ninguna de estas piezas se vaya a perder. Acá también me parece muy importante tocar un tema, y es que cuando las mujeres empiezan a tener osteoporosis, nos empiezan a mandar medicamentos, inyecciones, para obviamente intentar pues como compactar ese hueso. En esta etapa, de hecho, incluso los mismos médicos advierten que antes de iniciar un tratamiento para osteoporosis, se hagan todos los tratamientos odontológicos necesarios. Hay un riesgo muy grande. ¿Esto a quién se lo dicen, doctora Daniela? Yo no había escuchado, es primera vez que escucho eso, que cuando usted va a comenzar un tratamiento de osteoporosis le tienen que hacer también todos los exámenes dentales. Lo digo yo porque mi mamá sufre de osteoporosis y nunca le dijeron nada de los dientes. ¿Y que le aplican, sabes? No, no sé. Listo, bueno. Hay una, por lo general, cuando ya tenemos pues una osteoporosis muy avanzada, que es algo que no vamos digamos, como a corregir solamente o a prevenir solamente tomando calcio, les empiezan a aplicar unas inyecciones de bifosfonatos. Eso lo que hace es como evitar que el huesito, que ya está poroso, se renueve, digamos, como más rápido. Pero en la boca, ¿qué puede pasar? El huesito se nos va a compactar más, pero como no hay una renovación ligera, entonces no va a haber una buena cicatrización si nosotros en odontología hacemos algún tipo de tratamiento que nos toque o nos comprometa ese hueso que nos está sosteniendo los dientes. Para que me entiendan un poquito mejor, yo les voy a poner un ejemplo. Digamos, yo tengo una paciente que le están aplicando este tipo de medicamentos y le tengo que extraer una pieza dental. La cicatrización después de esa exodoncia o de esa extracción va a ser muchísimo más compleja y hay un riesgo muy grande de osteonecrosis. ¿Qué es osteonecrosis? Que ese huesito que me rodeaba ese diente se me puede empezar a morir. Entonces ya ahí se empieza a volver pues como muchísimo más complejo. Además, cuando nosotros tenemos pues esa disminución en el nivel de estrógenos en general, la boquita también, como que los tejidos no van a tener la misma irrigación, o sea, no nos va a llegar la misma sangre, no nos va a llegar la misma cantidad de oxígeno. Entonces, por eso recomendamos y recomiendan, como les decía ahorita, incluso también los médicos, que antes de iniciar cualquier tratamiento, la salud oral esté totalmente pues sana, esté totalmente lista, para que no vayamos a tener ningún tipo de complicación. Esta es una muy buena recomendación, Adri, para que le hagamos a todas nuestras amigas sin reglas. Ojo, cuando empiecen un tratamiento de osteoporosis, lo primero que tienen que hacer es ir al odontólogo y decirle, voy a empezar un tratamiento de osteoporosis que va a pasar entonces con mi salud oral. Adri, te ibas a preguntar. Sí, y voy a preguntar a la doctora Daniela, ¿cómo evitar llegar a la edad de la menopausia o ya estar en menopausia con este problema? Ya se sabe que el tema es de hueso en general, no se trata de, o sea, el hueso es el mismo, estamos hablando de que si estoy sufriendo de osteoporosis es en general,
no se puede distinguir, es el hueso de la boca o es el hueso de las piernas, estamos hablando de una integralidad. Pero doctora Daniela, ¿qué recomendación le daríamos a nuestras amigas para decirles, miren, para evitar llegar a los 50, 55 años con este problema tan delicado, qué hay para hacer? ¿Qué se puede recomendar para que definitivamente tengamos una mejor salud oral en la, digamos ya en nuestra edad adulta? Bueno, esta recomendación no es solamente para la edad adulta, creo que abarca toda nuestra vida, y es tener una muy buena higiene oral. La gente dice mucho que la odontología es muy cara y no sé qué, pero realmente es muy fácil que la odontología sea preventiva. Lo único que nosotros necesitamos es consultar periódicamente a un odontólogo, utilizar la seda dental 3 veces al día, hacernos un cepillado 3 veces al día, utilizar unos buenos implementos de higiene oral que estén pensados en tus necesidades específicas, y para esto también es muy importante tener el acompañamiento de un profesional. También pues hay, digamos que ciertas recomendaciones, por ejemplo, evitar el cigarrillo, que el cigarrillo es algo que nos altera demasiado la salud bucal, nos altera demasiado la cicatrización también, nos puede ocasionar infecciones en la boca. Entonces para mí está totalmente contraindicado tener una buena dieta, tener muy buena hidratación, porque como les decía ahorita, la saliva juega un papel súper importante cuando nosotros tenemos la boquita más seca, entonces la boca tampoco va a funcionar igual. Entonces para mí la hidratación, estar tomando agua constantemente, me parece primordial, me parece demasiado importante. Ya, como unas consultas periódicas, yo siempre les recomiendo, al menos cada 6 meses, visiten el odontólogo, háganse un chequeo general, incluso... Dime. Doctora, es cada 6 meses le dicen a uno cuando uno es menor de 40. Ustedes siempre le han dicho a uno, visite su odontólogo mínimo 2 veces al año. Pero estamos hablando ya de mujeres que pasamos los 40 años de edad. ¿Sigue siendo el mismo periodo de cada 6 meses? Siempre y cuando tú no tengas una condición específica, o sea, donde ya no tengas una condición donde nosotros te digamos, debes venir cada mes o cada 2 meses, o que ya no... Estamos hablando de mujeres que todavía están sanas y que estamos en un periodo preventivo. Ya cuando una persona tiene algún tipo de enfermedad o de condición, obviamente dependiendo del tipo de tratamiento que le estemos haciendo, las visitas podrán ser más o menos periódicas, pero estamos hablando de mujeres sanas que no tenemos todavía ningún problema y que estamos en una etapa de prevención. Okay. Doctora, también hablaba... Pero sí, Mabelita, dale. La pregunta, vamos a hacer un corte y ya regresamos. Cuando regresemos a Adriana, si no se le ha olvidado la pregunta, si no le llega entonces hará la pregunta a nuestra odontóloga hoy invitada. Una pausa, ya regresamos. Esto es Amigas Sin Reglas. Esto es Amigas Sin Reglas. Doctora, antes de irnos a los mensajes comerciales, hablaba usted entonces de la prevención, de las consultas al odontólogo cada 6 meses, riguroso, pero también tocó, digamos, tangencialmente, pero para que nos metamos ahí en el tema de la alimentación. La alimentación también primordial en esta salud oral. Hablemos de esa alimentación esencial, básica, que seguimos requiriendo para que tengamos una buena salud oral, y ya hablaremos de esos alimentos que recomienda y los que definitivamente dice hay que irle diciendo adiós a estos temitas. Para mí, el más contraindicado, el azúcar. O sea, todo lo que contenga azúcar o un exceso de azúcar, así sea echarle un poquito de azúcar al cafecito, está totalmente contraindicado para mí. O sea, no significa como que, ay, bueno, nunca jamás en la vida pues lo voy a poder volver a consumir, pero al menos siempre después de que lo consuman, o tomarse un vasito de agua, o cepillarse los dientes. ¿Qué pasa con el azúcar? Y de hecho también lo hemos evidenciado últimamente con las bebidas oscuras. Ellas dejan como unos ácidos en los dientes, que es lo que hace que a nosotros más fácil nos pueda dar caries, se nos puedan presentar manchas o pueda haber pues como algún tipo de lesión en los tejidos duros. Entonces, todo lo que sean bebidas azucaradas, azúcar directamente, bebidas oscuras o cosas muy ácidas, por ejemplo, no excedernos en limón,
en mandarina, naranja, nada pues que nos genere como mucha acidez, porque eso también hace que las capas más externas del diente, como el esmalte, pues se puedan empezar a desgastar un poquito. Entonces, para mí, cuidarnos bastante de esas, como les digo, tampoco es pues como que, ay, no lo vamos a poder volver a consumir, pero sí tener entonces una higiene un poquito más rigurosa después de hacerlo. Doctora Daniela, ¿qué es lo que sucede con nosotras o con nuestras hormonas que hace que a veces, después de los 40, 45 años de edad, algunos alimentos nos cambian de sabor? ¿O eso es un mito? No, no es un mito. Realmente con la caída del nivel de estrógenos sí empiezan a cambiar, o sea, se empieza como a alterar un poquito la sensación del gusto. Lo asociamos mucho con lo que les mencionaba ahorita de la saliva. Cuando la saliva empieza a disminuir y la boca empieza a estar un poquito más seca, a nosotros incluso se nos empieza a dificultar comer, hablar, empezamos a sentir que la boca nos arde un poquito, pero más que digamos se me alteró la lengua, se me alteró la papila gustativa, esto tiene mucho que ver con la humectación que tiene la boca. Por eso nosotros recomendamos que haya una muy buena higiene, que haya muy buena hidratación, y ya pues en casos más, digamos, un poquito más graves, donde ya definitivamente la persona no está produciendo saliva, mandamos sustitutos de saliva o algunos, pues como chicle, venden unos chiclecitos que son sustitutos de saliva y nos ayudan en esta época, pero no es un mito, es muy real y tiene mucho que ver con el tema pues salivar. Doctora, el tema del calcio, que obviamente se recomienda si la persona está indicada, obviamente vía exámenes, si está baja de calcio, pues se recomienda que consuma calcio digamos, de diferentes maneras, suplementarse con calcio. Pero también he escuchado a especialistas diciendo, ojo, que el exceso de calcio también es malo. Entonces, hablemos de digamos, del calcio, recomendado sí o no para el tema de los dientes. Nosotras siempre nos ubicamos en nuestra edad porque nuestro programa y nuestro objetivo son nuestras mujeres de la comunidad nuestra, pero sí es bueno que usted nos dé luces con este tipo de suplementos que ya regularmente tomamos. Yo pienso que finalmente todo en exceso es malo, ¿cierto? Sin embargo, si la indicación del médico, porque no podemos dejar de lado esa parte médica, si la indicación del médico pues es tomarlo, está bien. Lo que les explicaba también ahorita, cuando a uno le mandan calcio es porque ese huesito se empieza a poner un poquito poroso. Eso no tiene tanto que ver como con el diente en sí, o sea, con el esmalte del diente, con que el diente se nos vaya a empezar a descalcificar, sino que en la boca tiene que ver más que todo con ese huesito que nos está sosteniendo el diente en la boca. Entonces, cuando le empiezan, digamos, a aumentar esa porosidad al diente, no hay un recambio y la cicatrización se empieza a ver afectada. Entonces, todo en exceso es malo. Cuando tenemos un exceso de eso, sí empieza a ser contraproducente para la salud bucal. Okay. Doctora, usted ahora habló que uno de los síntomas podría ser el mal aliento, ¿cierto? De los síntomas de las mujeres ya mayores de 45 años, con esta baja de estrógenos, pues podría producirse un poco de mal aliento. ¿Qué hacemos ahí? Pues porque entonces tenemos una buena higiene bucal, pero entonces si tenemos mal aliento, ¿qué pasa? ¿Cómo lo podemos prevenir? ¿O cómo lo podemos contraatacar? Sabes que este es uno de los temas que más complejos me parece, porque definitivamente hay pacientes que tú ves y tienen una excelente higiene oral y entonces tú los remites al médico a ver si de pronto puede ser algo gástrico, que ojo, el mal aliento no siempre viene de la boca, el mal aliento también puede venir de reflujo, acidez o problemas gástricos. Entonces, cuando la persona sigue con un mal aliento o ese mal aliento es demasiado persistente, sí o sí, ya sí nos toca recomendarle como enjuaguecitos bucales constantemente. Volvemos al tema también de la dieta. Yo les mencioné lo que no se consumía, pero lo que sí me gusta que empiecen a consumir mucho son alimentos que sean muy ricos en agua. La sandía, el apio funciona súper bien, la zanahoria funciona súper bien. Entonces tener como una dieta muy rica en frutas y en verduras nos va a ayudar a mantener pues como el pH de la boca estable y hace pues que
no haya tanto mal aliento, pero sí me parece un tema un poquito complejo. Ya en casos muy extremos, como les digo, ya empezamos a mandar pues como enjuaguecitos constantes, de pronto una crema dental que sea un poquito más fuerte, pero cada caso debe ser estudiado individualmente porque hay unas personas que si bien yo les mando, por ejemplo, enjuague bucal, entonces eso me las empieza a irritar. Entonces ahí hay que tener pues como un poquito de como de delicadeza a la hora de recomendar productos, pero, pero no, eso con dieta e higiene por lo general logramos que no pase. Doctora Daniela, ¿es cierto que la salud oral influye en todo el cuerpo? Es decir, en el corazón, la digestión, en el estado de ánimo. O sea, ¿qué tanto impacta esa salud oral en el resto del cuerpo? Mira, empecemos por un tema súper sencillo, el autoestima. Si tú tienes una salud oral deficiente, si tú no te sientes a gusto, eres una persona que no va a sonreír con facilidad, que le va a dar pena hablar, que no se va a querer tomar una foto porque sus dientes están mal, porque se ven los dientecitos negros, porque se los ve un poquito torcidos, entonces nos afecta incluso desde la parte emocional, porque pues la autoestima es muy importante y también tenemos que tener en cuenta que a medida que los años pasan, hablando específicamente cuando pasamos esos 40, 45 años, finalmente nosotras nos empezamos a sentir muy diferente. Entonces, por el autoestima, pues es importante que nosotros también tengamos pues como una buena salud oral que nos permita hacer nuestra vida con normalidad. Siguiendo por esa misma línea, si tus dientes, si a ti te duele un diente, si te faltan piezas dentales, no vas a poder comer bien. Entonces también tengo muchos pacientes que me dicen, ve, es que yo no me volví a comer una carne porque no tengo con qué comérmela, porque ya no tengo dientecitos. Entonces incluso la alimentación se empieza a ver afectada. Pero también hay otro componente súper importante y es que la boca es también la puerta de entrada de muchas bacterias que ingresan a nuestro cuerpo. Si yo dentro de mi boca tengo algún tipo de infección, algún tipo de lesión y tengo la cicatrización alterada, o sea, yo no tengo un mecanismo de defensa suficiente para que esas bacterias no entren, pues esas bacterias, digamos que yo me las consumo, están ahí viviendo en mi boca, ellas entran al torrente sanguíneo. Hay un componente muy alto y una relación muy alta entre la enfermedad periodontal, que es la infección de las encías y de los tejidos que sostienen el diente, y el riesgo cardiovascular. Es decir, esas bacterias que yo tengo en mi boca pueden migrar por mi sangre y llegar hasta el corazón. Entonces, es algo que nos afecta totalmente. Ok, doctora, ya estamos para terminar nuestro programa. Última recomendación, ¿cada cuánto hay que cambiar el cepillo de dientes? Que esa es una pelea que yo tengo con mi esposo porque él utiliza un cepillo nuevo y a los 8 días ya tiene esas cerdas así todas abiertas. Y a mí me puede durar muchísimo más, pero ¿cuánto es entonces como el promedio en que uno debe cambiar el cepillo de dientes? Bueno, mira, esa, digamos como estipulado que la regla general es cambiarlo por ahí cada 3 meses, pero les voy a dar un tipcito. Normalmente los cepillos tienen unas cerdas que son como de colorcitos. Entonces ponle tú que tus cerdas, las cerdas de tu cepillo son azules. Cuando en la puntica ellas ya se empiezan a poner blanquitas, para mí eso ya es momento de cambiar el cepillo. Con tu esposo, ojo, que más allá, digamos, de que el cepillo esté bueno o esté malo, eso tiene mucho que ver en la técnica de cepillado. De pronto también es una persona que se está cepillando los dientes muy fuerte y el cepillo se le empieza a volver nada, ya es hora de cambiarlo. Después de una gripa o después de alguna, digamos, infección respiratoria, siempre debemos de cambiarlo. Después de que nos dé cualquier tipo de enfermedad, una gastroenteritis, siempre debemos de cambiarlo. El almacenamiento del cepillo también me parece súper importante. Normalmente nosotros tenemos el cepillo ahí como puestecito al lado del lavamanos y sabemos que el baño también es un lugar donde hay muchísimas bacterias, entonces esas bacterias finalmente también migran. ¿Qué les recomiendo yo? Le pueden comprar una tapita que los deje, que deje que el oxígeno entre. O sea, que no sea una tapita totalmente cubierta porque él tampoco se puede mantener muy húmedo. Pero el almacenamiento también es muy importante para esa proliferación de bacterias, o si en el baño hay algún tipo de cajoncito, ponen los cepillos en un cajoncito. Pero el tip súper importante, lo de las cerdas que no cambien pues como de color, también muy importante para todos, siempre cepillo de cerdas suaves, los cepillos no deben ser duros, porque eso hace que las encías también se desgasten un poquito.
Y sí, cámbienlo frecuentemente. Lo que pasa es que yo les digo 3 meses y la mayoría de las personas lo abren y dicen, ay, ¿yo de cuánto fue que lo compré? ¿Eso de cuánto fue? O pues no van a poner una alarma que diga, ya lo tengo que cambiar. Entonces es más que todo que ustedes vean, ya ese color cambió, ya hay que comprar otro. Doctora Daniela Gaviria, odontóloga, muchísimas gracias por ese conocimiento, por entregarle información tan importante a todas nuestras amigas sin reglas, datos importantísimos que nos dio. Yo me quedo, por ejemplo, cuando vaya al médico, como mi mamá tiene osteoporosis, entonces cuando yo vaya a solicitar citas, ¿cómo es? Osteometría, ¿cómo es que habla? Osteodonciometría. Cuando vaya y ojalá que no me digan que necesito tratamiento, pero si lo necesito, pediré inmediatamente primero la cita con el odontólogo. Así que, doctora Daniela, muchísimas Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por brindarme este espacio y por brindarle también pues como a las televidentes, a las oyentes de este programa, la oportunidad de entender que la salud bucal sigue siendo algo muy importante en esta etapa de su vida. Así es. Excelente, muchas gracias. Estamos felices de sumar otro capítulo con excelente información, Mabelita. Así es, te extraño, Dianita, face to face. Mucho, igual yo. Bueno, amigas sin reglas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que así como nosotras aprendimos hoy, ustedes también lo hayan hecho. Un abrazo, que tengan todos una feliz día, feliz semana, feliz mes. Hasta luego. Si hay calor, hay confusión. Aquí se habla sin condición. Lo que callan muchas afuera, lo contamos.